Tanit. El domingo 3 de octubre, año 28, nos pusimos en camino. Se inició así una segunda gira de predicación, en esta oportunidad por la Galilea y parte de la Decápolis. El viaje se prolongó durante 3 meses, concluyendo a finales de diciembre del referido año 28. El grupo era numeroso. Lo formaban Jesús, los 12, Yu, el chino, 117 aspirantes a predicadores y otros simpatizantes. Sumé 205 personas. Demasiada gente, pensé. El hospital de campaña fue desmantelado. Alcanzamos la ciudad de Gamala, al este de Saidán, en poco más de 2 horas. El oso de Caná viajó en nuestra reda, feliz, que sí le contó su vida. Gamla o Gamala era una ciudad de 20.000 habitantes. La mayoría era no judía. Vivían del comercio, de las viñas y de la caza. Instalamos el campamento a 100 metros de las puertas de la ciudad y Andrés trazó un plan básico de trabajo. Cada discípulo, Felipe y los gemelos de Alfeo, se hallaban exentos por sus obligaciones en la cocina. Se hizo responsable del aprendizaje de 10 evangelistas. Durante el día visitarían el pueblo o la ciudad de turno y conversarían con la gente, predicando la buena nueva. En la noche se reunirían con el maestro e intercambiarían experiencias planteando preguntas. El Hijo del Hombre, por su parte, dedicaría las jornadas a sus habituales retiros en los que conversaba con Abba, o bien visitaría las poblaciones haciendo himn. En total nos detuvimos en 11 ciudades y en más de 40 aldeas. Galilea, en aquellas fechas, sumaba 204 aldeas distribuidas en una superficie de 111 kilómetros de norte a sur por 55 de este a oeste y 15 ciudades fortificadas. La población superaba las 800.000 almas. Era una tierra dorada, bendecida por Dios. Mirase donde mirase crecían la mies, el viñedo, los bosques o los árboles frutales. La pesca abundaba en sus lagos y ríos y la caza era excepcional. El olivo y la manzana abundaban en las regiones altas. Sus verduras eran cotizadísimas en Jerusalén, siendo consumidas únicamente por las castas sacerdotales. David Zebedeo, a petición de Jesús, mantuvo el servicio de los correos. El cuartel general siguió en el caserón de los Zebedeo en Saidán. Llegué a conocer 50 correos. Todos eran jóvenes y fieles. Si el asunto era urgente o grave, los correos corrían por relevos, incluso en la noche. Cada mensajero recibía un denario por día y la comida. El lunes 4 de octubre llegó al campamento una anciana fenicia. Se llamaba Tanit, como la diosa. Era viuda y rica. La acompañaba un cortejo de 50 sirvientes. Vestía túnicas de seda que arrastraba por el suelo. Aparecía siempre maquillada con unas aparatosas pestañas postizas. Se presentó ante el jefe de los íntimos y exigió que Jesús de Nazaret la curase. Andrés respondió en koiné, el griego internacional. ¿Y cuál es tu mal? La mujer alzó la túnica y dejó al descubierto unas piernas gruesas y deformadas como patas de elefante. Los pies eran irreconocibles. Todo eran bultos sanguinolentos. Esa noche, en la conexión habitual, Santa Claus habló de una enfermedad llamada elefantiasis.
caracterizada por la inflamación y obstrucción de los vasos linfáticos con hipertrofia de la piel y de los tejidos subcutáneos. Generalmente afecta a las extremidades inferiores, a los brazos, escroto y pechos. Estos últimos pueden llegar a ser gigantescos, colgando hasta la cintura. El ordenador preguntó si se trataba de una elefantiasis filariana o no filariana. Lo mandé a paseo. El grave problema lo ocasiona la picadura de un mosquito que termina entrando en el sistema linfático y obstruye el drenaje. Ante el silencio de Andrés, la viuda hizo un gesto y uno de los siervos depositó una bolsa a los pies del discípulo. Judas de Alfeo la recogió y se la entregó a Andrés. Este examinó el contenido. Eran monedas de plata, muchas. «Tengo más», intervino Tanit con severidad. «Puedo pagar lo que el maestro me pida». El jefe de los íntimos devolvió la bolsa al criado y prometió a la mujer que lo consultaría con el rabí. Después supe, por Felipe, que el tono de la fenicia no agradó a Andrés, y en contra de lo habitual, el prudente jefe no dijo nada al señor. Pero Tanit no se resignó, y cada día, al caer la tarde, se presentaba frente al jefe de los discípulos, mostraba sus piernas ulceradas y exigía que el Galileo la sanase. Y se repetía la escena de la bolsa con los dineros. Andrés la devolvía y prometía que lo hablaría con el Hijo del Hombre. La mujer nos miraba con desprecio, daba media vuelta y se refugiaba en su lujosa tienda, y así un día tras otro. En cierta ocasión llegó a ofrecer un talento, 14.400 denarios de plata por la curación. Judas Iscariote, Pedro y el celota se enfrentaron a Andrés y acusaron al jefe de ocultar la información al rabí. Pero Andrés se mantuvo firme. No deseaba molestar al Galileo con un asunto tan desagradable. Eso dijo. Interpreté su actitud como correcta. Aquella viuda era odiosa y durante 3 meses, como digo, el maestro hizo entraba en las casas y granjas, conversaba con judíos y paganos, consolaba a los enfermos, compartía la comida que le proporcionaba Felipe, repartía monedas entre los más necesitados, se interesaba por los deseos de los ancianos, ayudaba en los trabajos, sacaba agua de los pozos o colaboraba en los partos de los animales. Y sobre todo jugaba con los más pequeños. Lo acompañé en muchas oportunidades y siempre me asombraron su ternura y curiosidad. Para el Hijo del Hombre, ya lo dije, cada ser humano es una aventura única, una aventura que solo los dioses comprenden, y me pregunté, ¿cómo es posible que un Dios creador, Él lo es, no conozca a sus criaturas? ¿Por qué necesitaba hacer misterio que resolveré cuando pase al otro lado? Pero vayamos paso a paso. Asurbanipal. Nunca olvidaré a aquel pintor calvo. El lunes 11 de octubre del año 28 nos dirigimos a la costa oriental del mar de Tiberíades. El Yam estaba azul y plata, totalmente dormido. Dejamos atrás Cursi, Gerasa, una ciudad en la que viviríamos intensas emociones, y el grupo se encaminó al sur. Al poco, a cosa de 8 kilómetros de la referida Cursi, al pie de un acantilado rojizo de 44 metros de altura,
divisamos unas espesas nubes amarillas. Flotaban sobre las aguas del lago. Todos se maravillaron, pero huyeron con rapidez. Era el disfraz de Lilith y sus diablezas. Eso decían los discípulos. En realidad estábamos ante un manantial de aguas sulfurosas que brotaban a 30 grados Celsius. En aquella orilla y también en la occidental eran relativamente frecuentes. Me tocó estudiarlos a fondo. Y a eso de la 5:11 de la mañana, divisamos el formidable puerto de Hipos, el segundo en importancia en la costa este. Quedamos asombrados. La construcción portuaria formaba un cuadrado. El rompeolas principal tenía una longitud de 120 metros. Partía perpendicular a la costa y se doblaba después hacia el sur. Este segundo tramo superaba los 80 metros. El tercer muelle cerraba el puerto, dejando una estrecha bocana. Había mucha agitación. Numerosos barcos entraban y salían. Era un centro de importación y exportación, especialmente de ganado. Muy cerca, a 200 metros, se hallaba el barrio pesquero de Hipos. Sumé 30 casuchas mal encaladas, con otras tantas y alegres chimeneas de ladrillo rojo. Humeaban. Hacia el interior, a 2 kilómetros y sobre un cerro de 350 metros de altitud, descansaba la ciudad propiamente dicha, Hipos o Susita, fundada en el siglo III a.C. Era un enclave helenístico, vinculado al pacto de las ciudades-estado de la Decápolis. La población, alrededor de 30.000 habitantes, era mayoritariamente pagana. Y el maestro decidió acampar cerca del poblado pesquero. Mientras Felipe organizaba las tiendas, el rabí optó por dar un paseo por el muelle más cercano, el que formaba la bocana. El rompeolas principal aparecía cerrado al tránsito. Una patrulla de mercenarios romanos impedía el paso. Comprendí. Al fondo, al socaire del citado gran rompeolas, se alineaba media docena de barcos de guerra, trirremis y 2 quinquerremis. Eran buques estrechos y esbeltos, capaces para una tripulación de 200 hombres. De estos, 170 eran remeros. En los trirremis trabajaban 3 remeros por banco, cada uno con su remo. Los costados de las embarcaciones aparecían protegidos por importantes láminas de metal. Supuse que los barcos habían sido transportados hasta el Sham pieza a pieza. Se dedicaban básicamente a la vigilancia en el lago. Y en mitad del muelle, entre pescadores, descargadores, ánforas, amasijos de cuerdas y rebaños de corderos que esperaban ser cargados, el maestro se detuvo ante un grupo de pintores ambulantes. Dibujaban a los visitantes por unas monedas. Uno de ellos era especialmente bueno. Jesús, amante de la pintura, se detuvo frente a la obra del que destacaba y la examinó con curiosidad y deleite. Como se recordará, el rabí, durante su primera juventud, había practicado el dibujo, algo severamente prohibido por la religión judía. En el año 3 de nuestra era, ante el desconcierto de todos y la indignación de unos pocos, el joven Galileo fue a pintar el rostro de su maestro en las losas de la sinagoga. Aquello provocó un terremoto en la pequeña aldea de Nazaret. Las fuerzas vivas se reunieron y amonestaron a la familia de Jesús.
El maestro obedeció a sus padres y no volvió a dibujar. Era comprensible que se detuviera frente a los cuadros y que preguntara al artista por las técnicas y por sus inquietudes. El pintor respondió en koiné, el griego internacional. Era un hombre de unos 30 o 40 años, calvo y con un enorme bigote blanco. Dijo llamarse Asurbanipal, como el padre de los dioses fenicios. Era de origen hitita, más exactamente de la región de Nínive, actual Irak. Y el pintor preguntó al rabí si deseaba que lo dibujara. Jesús sonrió, complacido, puso la mano izquierda sobre el hombro de Asur y respondió negativamente. Yo sabía por qué. Durante nuestra estancia en el monte Hermón, el Hijo del Hombre explicó que no deseaba dejar descendencia y que si su figura no podría ser dibujada por manos humanas. Al pronunciar esta frase, escribe Jasón en sus diarios, Jesús de Nazaret interrumpió la limpieza del ánade. Me traspasó con aquellos ojos rasgados, incisivos y limpios como la atmósfera del Hermón y haciéndome un guiño de complicidad prosiguió. El corazón aceleró, entendí perfectamente, eso creí al menos. Su imagen sí quedaría en este mundo, pero confeccionada por otras manos y algo más. Fue el recuerdo de estas enigmáticas palabras lo que movilizó mi intuición, y el maestro se alejó prosiguiendo el paseo por el muelle de los pintores. Así lo bauticé desde esos momentos. Quiero creer, por lo que sucedió más tarde, que Asur quedó impresionado por la majestuosa lámina del Galileo y ahí terminó el asunto. 2 días después, el miércoles 13 de octubre, el maestro hizo en el barrio pesquero de Hipos. Yo le acompañé. Visitamos varias casas y al final, siendo la hora 9, 3 de la tarde, golpeó una de las puertas. Sorpresa, abrió Asur, el pintor del bigote blanco. Era su domicilio. Allí vivía con su esposa y 5 hijos. Nos permitió pasar y el maestro conversó con él durante más de 2 horas. Hablaron de pintura, del mítico rey Asurbanipal, de la gigantesca biblioteca creada por dicho personaje en el siglo VII a.C. y del poema de Gilgamesh. La verdad es que no entendí gran cosa. El pintor era un hombre culto, pero la vida lo había castigado, según él, por sus muchos pecados. Jesús le hizo ver que no tenía razón. La vida, aseguró el rabí, es una aventura que elegimos personalmente. La esposa sirvió una deliciosa pirámide de pastel y fresas. El Galileo y yo repetimos. Esa noche, al regresar al campamento, la intuición volvió a tocar en mi hombro. Podía intentarlo. Aquello no iba contra las normas de caballo de Troya. ¿Y qué me importaban las normas? Y seguí el consejo de la bella, como llamaba Jasón a la intuición. A la mañana siguiente, 14 de octubre, jueves, acudí al puesto y busqué al pintor. Asur se alegró al verme. Había quedado sumamente complacido con la visita de Jesús. Lo llamó hombre grande y único, capaz de sacar esperanza de las piedras. No dije que sí ni que no, y fui directo al asunto que me había llevado hasta él. ¿Podrías dibujar al maestro? Asur sonrió malicioso y dijo que sí. Pero tendrías que hacerlo de memoria, añadí. Él no acepta posar. Mantuvo la sonrisa y replicó sin pensarlo. Claro, puedo.
y acompañó la última palabra con el gesto internacional del dinero. ¿Cuánto pides? 2 denarios. Acepté y pregunté de nuevo. ¿Cuándo puedo pasar a buscarlo? Estoy de paso. Ahora mismo si quieres. Y ante mi sorpresa, buscó entre un mazo de papiros, rescató uno de ellos y me lo mostró. Era el maestro. El papiro, aseguró Assur, era de Biblos, la ciudad fenicia, y en consecuencia de la mejor calidad. Lo había pintado al carbón la noche anterior tras la visita de Jesús a su casa. Me pareció sencillamente espléndido y delicado. El trabajo, en suma, de un gran profesional. Pagué 4 denarios, el doble de lo estipulado, e hice feliz al pintor y él me hizo feliz a mí. Cuando me alejaba me volví y pregunté, ¿por qué lo dibujaste? Sin dejar de sonreír, Assur declaró, nunca vi unos ojos tan luminosos y un corazón tan noble. Guardé el papiro en mi saco de viaje y lo conservé como un gran tesoro. Que yo sepa, es el único retrato extraordinariamente fiel del maestro vivo. Las pinturas que existen en el mundo son suposiciones e imaginación de los artistas, y me juré a mí mismo que regresaría con el magnífico dibujo. Por supuesto, nadie supo de su existencia, ni siquiera Kessil y mucho menos el general Curtis. El maestro jamás hizo comentario alguno. ¿Lo supo? Es muy posible. Y las aventuras continuaron. Siguiente destino, la ciudad de Tariquea, al sur del Sham, en la segunda desembocadura del río Jordán.